Personas atacadas por extraterrestres en Perú. La verdad, cuando leí esa noticia me llamó un poco la atención y obviamente fui a ver de qué se trataba. No vi mucho más que los testimonios de estas personas de una tribu, o sea, una zona indígena. Iquitu, me parece que es el nombre, o Iquitu, no sé cómo se pronuncia, ahí en Perú. Vi una persona dando un testimonio de cómo eran estos seres que los estaban molestando y atacando durante la noche. Supuestamente seres altos, mencionaban más de 2 metros, alguien mencionaba de unos 7 pies de altura. Eso me hizo acordar al caso de Las Vegas, con aquellos seres de 7 u 8 pies de altura. Vi un video donde había una especie de momento de tensión, donde había gente asustada, era de noche, trataban de iluminar un supuesto ser de estos en una especie de tejado, me pareció, pero es un video que he intentado buscarle una forma o algo a lo que iluminan y la verdad que no distinguí nada. Honestamente, digo, descarté el caso como algo más que anda a saber qué podría ser, ¿no? Ya que algunas personas mencionaban que podían ser gente local tratando de molestar a estas personas, de asustarlos para que se fueran. Pero de golpe me encuentro con la curiosidad, podríamos decir, de que casi que oficialmente estarían diciendo que estos seres en realidad son mineros ilegales de oro o mineros ilegales trabajando en la zona, pero que usan jetpacks. Jetpacks, mineros ilegales con jetpacks. Me cuesta un poco relacionarlo, porque cuando me dicen jetpacks, como hablaba con Nico, la otra parte del Legado 51, cuando nos dicen jetpack pensamos en Duke Nukem 3D, GTA San Andreas. No, no imagino mineros ilegales con jetpacks, salvo que la mina sea en realidad un pozo súper profundo y no tengan cuerdas o escaleras como para bajar y subir y tengan que usar jetpacks, ¿no? Que son productos, no sé exactamente cómo se venden, cómo se distribuyen, pero he leído que son de precios astronómicos y tienen un uso, o sea, corto, ¿no? No duran demasiado tiempo. Salvo esos que son jetpacks de mar, que se utilizan con un motor en el agua, porque se elevan va a propulsión del chorro de agua. En este caso, un jetpack para un minero, me imagino que sería con algún tipo de combustible, pero realmente la explicación, cuando leí eso, tuve que volver a ver qué estaba pasando, porque me pareció demasiado ridículo. Mineros con jetpacks. Y empecé a notar algunas cosas. Primero, mencionan algo de unos seres que les dicen pelacaras. Ha circulado un video que también dicen que es de ahí, de Perú, que sacan a una persona muerta del agua, que le falta todo el rostro como si estuviera cortado. Cortado con una precisión quirúrgica, ¿no? Por lo que se ve. No sé de dónde es el video, no sé si es de ahí, no hay ninguna referencia, como siempre suben los videos y dicen que es de tal cosa y no sabemos. Como este otro video que me llamó la atención porque es curioso, no puedo decir ni si es verdadero o falso, más allá de lo que parezca, pero dicen que es de esa zona, o que es de Perú al menos, en 2018, donde vemos un ser que camina detrás de unos árboles. Podría ser cualquier tipo de falsificación, obviamente, aunque tiene un movimiento curioso, por lo menos, sobre todo la cabeza, que da la sensación como que de mirara, da la sensación como que mirara de un lado a otro. Pero bueno, es otro video más y otra cosa más que surge. Y luego veo una foto de una testigo o algo que muestra un celular con una foto con uno de estos seres con un jetpack atrás. Y por lo que vi, otro investigando descubrió que esa foto corresponde en realidad a este video, que es como una exhibición, donde hay una persona en un jetpack compitiendo, entre comillas, con Fórmula 1 o algún auto del estilo. Entonces me empezó a parecer raro ese intento por desmentir el caso utilizando el tema de los mineros con jetpacks, ver que estas personas se han quejado de estos seres hace mucho tiempo. Y otro detalle interesante que no hace muchos días atrás, hoy estamos en agosto de 2023, estos casos al parecer vienen de hace mucho, pero parece que en julio estuvo bastante tenso el problema y ahora en agosto cobró fuerza la noticia.
Ahora veo que recientemente Perú y Estados Unidos renovaron un acuerdo militar para luchar contra aeronaves que tienen que ver con el narcotráfico. Y eso me hizo, vamos a ponernos conspiranoicos un poco, porque a veces hace bien ponerse conspiranoico, porque ahí uno empieza a enganchar y a encontrar cosas que se pueden descartar o no, se pueden ir viendo. Empecé a ver un poquito más y empecé a ver que, algo que yo no sabía, que había bases militares de Estados Unidos en Perú, o por lo menos puestos militares de Estados Unidos en Perú. No es algo fuera de lo normal, sabemos que Estados Unidos y su poderío militar están presentes en diferentes partes del mundo con distintos aliados. Más de una vez han cooperado para combatir al narcotráfico, se supone, y no logré dar con la ubicación de estas bases realmente. Sí vi que hay dos versiones. Hay una que dice que hay dos puestos militares de Estados Unidos en Perú, otro dice que hay cinco. Seguí investigando y chequeando un poco hasta que di con una entrevista que no conocía de hace, no me acuerdo cuánto tiempo exacto, no tenía la fecha, pero es una entrevista que hizo el doctor Steven Greer con su proyecto Disclosure Project, ya lo conocemos, que ya lleva más de 20 años trabajando, juntando gente, militares, gente de la NASA o cualquier persona que haya tenido vínculo con esta conspiración de esconder lo que tiene que ver las tecnologías extraterrestres, ¿no? Y bueno, y todos estos seres. La entrevista es a un ex militar, Jonathan Weignatt, que es una persona que estuvo en Perú en 1997 y ahí entré a descubrir que había un aparente incidente ovni estrellado en Perú en 1997, marzo de 1997. Jonathan cuenta en la entrevista que era artillero de tierra-aire, trabajaba con misiles Stinger, estos que son portátiles, estuvo con diversos entrenamientos en Estados Unidos, luego fue a otra parte y lo trasladaron, y le hicieron la oferta si quería viajar para unos procedimientos en Perú, lo cual él aceptó, viajó con otro general, un general Allen, si no me equivoco, de apellido. Bueno, resumiendo un poco la historia, Jonathan cuenta que estuvo, la base parece ser bastante importante, la que está en Perú, tenían un gran sistema de radar y algunos sistemas de puntero láser, por decirlo así, sistemas militares para apuntar, no punteros láser manuales, obviamente. Y bajo tierra estaría todo el control, el centro de comando de esto, bastante, realmente a un nivel tecnológico muy importante, según decía él, en ese momento al menos, con toda la maquinaria, las computadoras y todo el centro de control de radar, controlaban las aeronaves, supuestamente, iban con esta idea de combatir y control de aeronaves de narcotráfico. Y bueno, parece que en un momento a Jonathan le dicen que tenían que dirigirse a un lugar porque había ocurrido un accidente que al parecer era de los buenos, le dijeron, o sea, era o militar peruana o de Estados Unidos o había caído. Se dirigen varios a ese lugar ya casi amaneciendo, él dijo los primeros días de marzo de 1997, llegan a la zona, él describe que no estaba como cuando se estrella algo, que están todos los árboles rotos o caídos, estaba todo quemado, quemado, árboles cortados, él describe como si los hubiesen quemado con un láser. Al parecer el objeto se estrelló, subió a una especie de zona o una pequeña colina, había granito, según dice él, y cayó del otro lado donde quedó incrustado. Bueno, Jonathan, él y el otro, su superior, se dirigieron al lugar, pasaron a esa zona, las otras personas se quedaron atrás, los otros militares, y ellos dos fueron testigos de esta aeronave en forma de disco que la describió, dio detalles un poco extraños de un líquido entre morado y verde que salía de la nave, que no, según de donde lo miraba, era el color que daba la sensación. La aeronave tenía una especie de luz alrededor, emitía un zumbido que luego se apagó. Él dice que era un zumbido intenso, grave, como cuando, él lo describe como un amplificador de guitarra, cuando no tiene la guitarra conectada, ¿no? Que queda ese zumbido fuerte. Describió una especie de escotilla arriba que no vio para adentro, pero distinguía como una especie de escotilla. La textura de la nave era rara, parecía metal, pero él no tenía la sensación de metal porque no emitía ningún tipo de reflejo ni nada. O sea, si bien hay metales que pueden estar opacados, o sea, él sentía que no era un material
que haya visto. En la parte de atrás había como unos agujeros, unos 3 agujeros, que él no tenía ni idea si tenían que ver con propulsión, si eran más escotillas. O sea, él no podía saber porque estaba viendo algo que nunca había visto. Le parecía muy extraño. Él dice que la zona trasera donde estaban esos orificios eh, se generaban sombras, pero el resto de la nave no generaba sombra. Estaba saliendo el sol, o sea, estaba amaneciendo, o sea, había luz, empezaba a haber luz y no se generaban sombras de la nave, pero sí en esos orificios. Y bueno, él sigue narrando al doctor Steven Greer lo que vio, más o menos resume, hizo unos dibujos, unos sketches de la nave, y él explica que no vio a ningún ser físicamente, pero que él sentía que estaban ahí porque lo sentía en su cabeza. Él comienza a narrar que escuchaba la voz de alguien adentro de esa nave, pero él la escuchaba en su cabeza, que le pedía ayuda para salir, que no estaban para hacer ningún tipo de daño, que solamente querían salir de ahí. O sea, que habían más. El testimonio de Jonathan, si lo quieren ver, está en inglés, está muy bien narrado. Realmente parece convencido de lo que vio cuando era mucho más joven. Él dice que su perspectiva del universo en general cambió y sus creencias luego de eso. Obviamente, aparte de ser un militar norteamericano, tuvo muchos problemas porque no debían ir a esa zona, debían quedarse donde estaban los otros. Cuando llegó la gente encargada de todo esto, los tuvieron más de un día prácticamente, según él dice, creo que ni comió ni tomó líquido, estuvieron bajo presión, bajo interrogatorio, amenazas de todo lo que le podían hacer, no debían haber estado ahí, todo lo que conocemos. Él dice que era una organización un poquito extraña en general, porque había gente de China, había gente de Alemania, militares y aparentemente gente de ciencia que supuestamente estaban para ayudar a los militares peruanos a trabajar con los sistemas de artillería nuevos en ese momento que habían llevado ahí. O sea que él mezcla, él dice que no tiene ni idea si esto era algo como la OTAN o iba más allá, pero no eran solo norteamericanos los que estaban en ese lugar. Así que, en fin, si pensamos un poco, yo me di cuenta que el asunto más allá de que siempre han habido avistamientos en Perú, se han hablado de cosas en Perú, está todo el tema místico que rodea a Perú, podemos decir, y que a veces involucra la parte ovni, aunque hay algunas personas que los considero un poquito fuera de tema o que se van por las ramas, me di cuenta que había mucho más y cosas interesantes que yo no tenía ni idea, la verdad, sobre ese caso de 1997 de un ovni estrellado en Perú, la verdad que no. La entrevista está en muy pocos lugares, cuesta encontrarla, llegué de milagro, pero está, o sea, se puede ver. Inclusive creo que hay un canal peruano que hace poco analizó esa entrevista, me pareció ver, no sé de dónde es el canal, pienso que era peruano, pero me puse a pensar que habrá algo, alguna conexión interesante. Justo está pasando esto ahora, estos ataques a estos civiles, a esta tribu, o sea, ¿podría estar pasando algo? ¿Este vínculo entre los militares norteamericanos y peruanos tendrán algo que ver con esto? ¿Se usará el narcotráfico como una fachada porque algo ocurre ahí? Sabemos que hay partes del mundo que siempre están muy activas en tema ovni, con el tema de avistamientos, de seres, de naves, lo que sea, lo que le llaman puntos calientes. Realmente no sé si tenga algo que ver. Si estos seres que están apareciendo en realidad tienen algo que ver con algo militar norteamericano y estas personas lo han confundido, aunque me llama la atención el tema de que les hayan disparado con armas de fuego y no haya pasado nada. Han aparecido fotos, algunas fotos que han surgido son hechas con inteligencia artificial, hay otra que no, la de ese ser brillante que se ha visto y ha estado circulando. Es difícil saber, sobre todo porque hay muy poca evidencia, realmente no es nada claro. El video que han mostrado como el mayor encuentro, el momento de mayor tensión, no es muy claro. Entonces es difícil poder opinar, pero yo lo único que puedo decir desde el punto de vista del canal es que era un caso descartado porque pensamos que era nada y terminó resultando un poquito más interesante y que puede tener alguna vuelta misteriosa. Quizás no, yo como les dije hoy, vamos a ponernos conspiranoicos, pero es para analizar los puntos y ver esas coincidencias, ¿no? Yo realmente el vínculo
de militar norteamericano con Perú, no lo tenía para nada claro. Quizás algo esté pasando. Y si está pasando, si esto es real, si estos son seres que están atacando a personas en Perú y son seres similares a los seres avistados en Las Vegas por aquella familia, comenzarán a pasar cosas así en otros lugares. Es algún malentendido. El doctor Steven Greer, ya que hoy lo mencionábamos, es una persona que insiste y hace poco en una conferencia, poco antes de todo esto de la audiencia OVNI de David Grush, él estuvo con más testigos dando una conferencia y mostrando información y nuevos casos que quizás en algún momento luego los repasemos, pero él hace mucho énfasis en que hay seres artificiales creados por el gobierno o este poder de conspiración y utilizan esos seres y las tecnologías creadas a base de tecnología inversa para aterrar a las personas, para generar para las abducciones o casos como estos donde hay seres que aterran a pobladores, porque no son seres aterrando en medio de una superpoblada ciudad, o sea, son casos como con muy poco registro en zonas relativamente aisladas. Las Vegas no es, que digamos, un lugar muy aislado. No sé lo que está pasando ahora en Perú, si es una zona muy descampada o no. ¿Será posible que sean seres artificiales con una intención de generar pánico en las personas? Da para pensar un poquito y ver cómo sigue avanzando el asunto. De momento, al menos hasta ahora que se hizo este video, no han habido más novedades respecto a lo de Perú. Lamentablemente, las personas que conozco de Perú, que han estado aquí viviendo en Uruguay, ahora no están, entonces no he tenido contacto con ellos porque tenía ganas de preguntarles sobre esa zona, sobre los pelacaras que se mencionan, si hay algo, si esto es algo que viene de mucho antes o no, pero bueno, igual los mineros ilegales con jetpacks, no me lo creo. Yo creo que es más fácil creer en extraterrestres asustando a la gente que en mineros ilegales con jetpacks. Mi nombre es Damián Toledo, les dejo un gran saludo. Muchísimas gracias por suscribirse al canal, por comentar. Los esperamos aquí en el próximo video, los esperamos en Instagram, también estamos en TikTok. Y bueno, ya saben, sugerencias, temas que quieran que tratemos, si tienen algunos casos propios o personales que tengan ganas de, con algún tipo de evidencia que podamos analizar como para hacer algún video, nos avisan por privado a nuestras vías, a nuestro mail que está en la información del canal o directamente por Instagram en @legado.51. Un gran saludo y que anden muy bien.